La Biblia es una de las obras más importantes para comprender los cimientos de la civilización occidental, pero no se escribió pensando en nuestra cultura, sino con el contexto cultural del antiguo Cercano Oriente. Y por desgracia, muchos conceptos del antiguo Cercano Oriente se pierden para los occidentales modernos cuando intentan leer la Biblia. Si queremos entender el texto bíblico, primero tenemos que entender cómo pensaba la gente del antiguo Cercano Oriente. Cuando pensamos en los pueblos antiguos, tendemos a asumir que se hacían las mismas preguntas que nos hacemos sobre nuestra realidad, y eso no es necesariamente cierto. Las distintas culturas giran en torno a ideas diferentes y a cuestiones de importancia distinta. Así que lo primero que tenemos que recordar cuando leemos el texto bíblico es que la gente antigua no les importaban necesariamente las mismas cosas que a ti te importan. Obviamente hay algunas coincidencias, pero dada su limitada tecnología y comprensión de la ciencia, diferentes preguntas habrían estado en sus mentes. Al leer la Biblia, debemos recordar que no tenían conocimiento de la estructura real del sistema solar, mucho menos del universo, una comprensión profunda de la biología, la física o la neurología. Temas como la gravedad o el Big Bang eran cuestiones que ni se les pasaban por la cabeza. Sin embargo, tenemos conocimiento de estas cosas gracias a la ciencia moderna. Así que eso nos da una mentalidad diferente a la de un autor antiguo. Por eso, cuando tratamos con un texto antiguo, debemos hacer todo lo posible por limitar nuestra comprensión de conceptos modernos, como temas de ciencia y tecnología. Esta gente parece haber estado más interesada en cuestiones de teología, ética, orden y funciones que en aspectos materiales del universo como en los que nos centramos hoy en día. Como dice Clark Pinnock, la lección a aprender aquí es el principio de permitir que la Biblia diga lo que quiere decir y no imponerle nuestras agendas imperialistas, apretándola en nuestros moldes. Otra cosa importante que debemos recordar es que los traductores omiten muchas cosas, simplemente por barreras lingüísticas y culturales. El texto que estás leyendo en tu idioma moderno, junto a tu diccionario moderno, usando tu gramática moderna, no es lo que escribió el autor antiguo. Es una traducción de lo esencial de lo que dijo el autor que está a 10 o 12 culturas de distancia de la tuya. Tú puedes conseguir el mensaje general, la historia, el flujo y las creencias básicas de lo que tenían, pero eso es solo la punta del iceberg. No podemos esperar saberlo todo sobre una cultura antigua a partir de meras traducciones. Por eso es tan importante la erudición para comprender las lenguas, culturas y costumbres antiguas. Nos da una imagen más profunda y mejor de lo que dice la Biblia, mientras que las traducciones carecen de una comprensión profunda de lo que ocurre en realidad. Un buen ejemplo es que el inglés es una lengua en la que predominan los sustantivos, mientras que en hebreo predominan los verbos. En inglés, un verbo es una acción, mientras que un sustantivo es una persona, lugar o cosa, un objeto vacío de una acción. Pero en hebreo, los verbos son palabras típicas para la acción de una persona, lugar o cosa, y los sustantivos suelen basarse en una raíz de 3 letras compartida con un verbo, de modo que los nombres de los sustantivos se basan en su acción, función o el proceso relacionado en el que participan. Así que si dijeras algo como quiero esa cosa allá en hebreo, más o menos estarías diciendo algo como quiero ese deseo allá. Acciones, procesos y funciones dominan el idioma hebreo, mientras que los objetos y los sujetos dominan el idioma inglés. Esto refleja más de lo que se centra en nuestras culturas. Nos preocupa más qué son las cosas, qué propiedades tienen y qué hacen. Los antiguos hebreos estaban más interesados en los procesos y funciones y qué cosas o personas acompañaban estos procesos o funciones. Las lenguas semíticas también siguen expectativas literarias muy diferentes. El hebreo antiguo tiene un vocabulario muy limitado, lo que crea una amplitud en significado a través de un número anormalmente alto de adaptaciones de raíz. Así que la misma raíz puede tener todo tipo de significados diferentes, funciones gramaticales y dobles significados literarios dependiendo de sus vocales suministradas y morfología. Así que debido a esto, el hebreo antiguo tiene una estructura incorporada que no puede ser perfectamente reproducida por una lengua menos ambigua, como el inglés en la traducción. El hebreo es rico en dobles significados, juegos de palabras y sinónimos. El inglés suele carecer de esto, y las frases con doble significado son raras y se suelen utilizar para hacer juegos de palabras. No ocurre lo mismo en el hebreo antiguo, y a menudo,
pasajes o incluso palabras individuales están destinadas a tener múltiples significados. Así que este es un buen punto de partida antes de sumergirnos en profundidad en el texto hebreo y el trasfondo cultural en el que fueron escritos. Hay muchos más temas y conceptos sociales que tenemos que repasar, pero tenemos que empezar con estos puntos básicos para que podamos tener una mejor comprensión de la Biblia hebrea. En futuros videos, veremos más específicamente diferentes conceptos culturales y los aspectos teológicos y culturales de algunas secciones de la Biblia.